Dios les bendiga, Dios les guarde. Me uno a la expresión de gratitud de mi hermano Isidro, el pastor Isidro Almonte. Gracias a esta amada iglesia, gracias a los pastores por darnos la oportunidad de ofrecer este curso aquí. Pretender dar 15 siglos de historia de la iglesia en un fin de semana es muy atrevido, es muy pretencioso, pero pues tenemos que definitivamente al hacerlo escoger algunos puntos y obviar otros. La experiencia ha sido buena, ha sido linda, ha sido enriquecedora. Damos gracias al Señor por eso y damos gracias al Señor por la participación de varios hermanos y hermanas de esta congregación, entre ellos su pastor. Así que qué bueno, agradecemos al Señor por esa participación. Quiero también darle las gracias, pastor, a la iglesia por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de la predicación, de predicar. Es una responsabilidad grande, una responsabilidad hermosa. Así que gracias, pastor, gracias, iglesia, por darme esta oportunidad. Y por último, quiero agradecerles la experiencia de esta mañana, ha sido enriquecedora, la he disfrutado muchísimo. Felicito al maestro, felicito a la clase, a todos los hermanos y hermanas con sus aportaciones y participación en la clase. Y felicito al hermano Giovanni que dio el testimonio, que estaba al otro lado allá, por lo de, ¿verdad? Cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, te felicito por abrir tu corazón y, ¿verdad? Y ser vulnerable en ese sentido y contar lo que te ocurrió. A mí también me pasó algo parecido. Y cada vez que, no exactamente igual, pero una situación en la que debí de ayudar a una persona, yo salía de una funeraria, íbamos para el cementerio y se entendía que allá en el cementerio yo iba a tener la parte final, no, para entonces depositar el féretro. Y pensando en que tengo esta responsabilidad y tengo que llegar allá al cementerio, no me detuve para ayudar a una persona que sí lo necesitaba. Así que cada vez que me tropiezo con la parábola del buen samaritano, pues me recuerda esa experiencia y tengo que decir en mi corazón, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Así que la experiencia de hoy ha sido muy buena, muy enriquecedora. Gracias por permitirme ser parte de esta experiencia. Bien, bueno, pues le invito en el nombre del Señor Jesucristo a buscar su Biblia en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Si este servidor dijera algo que resulta impropio, perdóneme, soy de Puerto Rico. Esta es la 6ª vez que visito la República Dominicana. Solamente he venido en 2 ocasiones con la familia para vacaciones. La primera vez con mi papá, mi mamá y mis hermanos. La segunda vez con mi esposa, mi hijo, y mi hija no pudo estar presente porque andaba con el grupo de juventud con una misión por Japón. Pero allá en Japón conoció a un primo hermano que yo tengo, que vive en Japón, casado con una japonesa y que hace como 40 años que yo no veo. Así que mi hija tuvo la oportunidad de conocer a ese primo en ese viaje a Japón hecho por juventud con una misión. Le invito a buscar el Evangelio de Marcos capítulo 6, versos 30 al 44. Es un relato conocido por ustedes. No pretendo traerles grandes, profundas verdades teológicas, algo sencillo, y yo espero que así como ustedes me ministraron a mí, yo pueda ministrarles algo de parte del Señor. Bien, Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos del 30 al 44. Yo tengo la traducción Reina Valera del 95, voy a leerlo en esa traducción. Si le suena algo de momento un poquito diferente, pues ya sabe, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron
todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Recogieron de los pedazos y de los que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. Le invito para que oremos. Señor bueno y Dios fiel, gracias por este momento hermoso que tú nos regalas. Es bueno y es grato habitar los hermanos juntos en armonía. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la administración de tu Espíritu Santo a través de la clase, del conversatorio bíblico. Te damos gracias, Padre, por la administración de tu Espíritu Santo a través del culto, de las alabanzas. Te damos gracias, Señor, y queremos que continúes ministrando a nuestras vidas ahora a través de la predicación de tu palabra. Perdona, Señor, todo pecado, toda ofensa, toda rebelión de mi parte. Limpia, sana y santifica y quita de mí, Señor, todo lo que puede estorbar, Padre amado. Señor, llena mi mente, mi corazón y mis labios con tu palabra, que pueda hablar conforme a la palabra que da tu Espíritu y ministrar conforme al poder que tu Espíritu da. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ministranos, oh Dios, que en todo Jesucristo sea exaltado y glorificado, y tu iglesia, cada uno de los que estamos aquí presentes, edificados, bendecidos, afirmados, consolados por ti. Te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. No sé si ustedes acostumbran, quizás debí de preguntarle al pastor, ustedes, recuerdo un amigo que de muchos años, yo creo que han pasado como 50 años, cuando ese amigo que pertenecía a una iglesia evangélica, que el culto tradicionalmente es bien proper, ¿no? Bien ordenado y estructurado, él contaba con mucha alegría que habían aprobado una moción en la asamblea de su iglesia para aprobar y permitir el palmeteo. Así que, ¿verdad? Pues, uno, al lugar que fueres, a lo que viene, dice por ahí un refrán. Bueno, vamos a la predicación, vamos al texto de la Escritura. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es, a mi entender, el único milagro que aparece en los 4 evangelios, de los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay 4 evangelios de la Escritura: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 se les conoce como los evangelios sinópticos porque ofrecen una visión de conjunto, una sinopsis. Y Juan va por su rumbo muy propio y particular. Así que de los 4 evangelios nos relatan la
pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, pero de estos relatos de milagros donde el Señor realizó algún milagro a favor de alguien, entiendo que es el único que aparece en los 4 evangelios. Y este relato de milagros definitivamente nos muestra algo acerca del carácter de Dios, nos muestra algo acerca del carácter de Jesucristo, nos muestra algo acerca de quién es nuestro Señor. Y como relato de milagros nos muestra también algo acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. A través de los relatos de milagros vemos a Jesús, por ejemplo, que tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando camina sobre las aguas, cuando detiene el viento impetuoso, las olas embravecidas, está demostrando que Él es el que tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando resucita a la hija de Jairo, cuando resucita a Lázaro, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, nos está demostrando que tiene autoridad aún sobre la muerte para volver a dar vida. Así que los relatos de milagros nos muestran a nosotros quién es Jesús y la autoridad que Él tiene sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las fuerzas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Este relato de milagro podríamos dividirlo en 2 secciones. En la primera sección vemos a Jesús como el maestro en relación con sus discípulos. Vea los versos, por ejemplo, del 30 al 31. Cuando Jesús, que había, si uno busca en ese mismo capítulo 6, más anterior, se tropieza con que Jesús comisiona a los apóstoles y los envía para predicar, para enseñar, para sanar, para libertar. Y los apóstoles regresan, ahí caímos al texto que hemos leído y compartido. Regresan los apóstoles y en el verso 30 nos dice, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hay gozo, hay alegría. Señor, mira, y hicimos esto y predicamos allá y enseñamos acá y nos tropezamos con esto y sanamos, ¿no? Es como un cántico que dice, estando en la campaña viendo la gloria de Dios y viendo a los enfermos que Jesús sanó, los ciegos veían, y los mudos decían, Jesús me sanó, y todos le daban la gloria a Dios. Amén. Así que los apóstoles regresan con una contentura, por así decirlo, con un gozo, con una alegría. Señor, hicimos esto. Mira, y está tremenda la cosa. Y entonces el Señor, ¿verdad?, que conoce, se da cuenta que hay alegría y hay gozo, pero hay cansancio, hay agotamiento, ¿no? Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así que vemos a un Jesús amoroso, compasivo, se da cuenta de que sus muchachos están alegres, pero están cansados, están agotados, y Él quiere cuidar de ellos. Dice, vámonos a un sitio donde podamos descansar. Vámonos a un lugar donde ustedes puedan comer tranquilos. ¿Bien? Debemos recordar que el descanso tiene sentido cuando uno se ha cansado trabajando. ¿Bien? Repito, el descanso tiene sentido cuando uno se ha cansado trabajando. Éxodo 20, Deuteronomio 5, los 10 mandamientos, sabemos que hay uno sobre el día, ¿verdad?, que hablaba del día de reposo, pero ese mismo mandamiento del reposo habla también del trabajo, que decía, 6 días trabajarás y al 7º descansarás. Así que nuevamente el descanso tiene sentido cuando uno se ha cansado trabajando. Y el Señor sabe que los muchachos, los apóstoles han trabajado, están cansados, agotados, deben tener un tiempo de descanso y de reposo. Aun cuando usted esté trabajando para el Señor, aun cuando usted esté haciendo la obra del Señor,
aun cuando sea cumpliendo un ministerio para el cual el Señor le ha llamado, definitivamente uno se cansa. El reverendo Daniel Luis Flores de Puerto Rico ya se retiró del pastorado. Él es ministro bautista, pero en una ocasión le tocó representar a la denominación en una reunión de junta en una iglesia que estaba recibiendo a un pastor nuevo. Y entonces estaban dialogando y discutiendo acerca de cuánto le iban a dar al pastor y cuáles iban a ser los beneficios marginales. Y llegan al asunto de las vacaciones. Y se para un hermano de la junta y le dice al reverendo Daniel I. Flores: reverendo, el diablo nunca descansa. Y entonces eso pues de primera instancia hizo que el reverendo Daniel I. Flores, ¿verdad? Como que parar y dijo: hermano, usted tiene la razón. El diablo nunca descansa. Pero la Biblia dice que Dios creó al mundo en 6 días y descansó al 7º. Yo prefiero que el pastor se parezca a Dios y no al diablo. Así que cuiden a su pastor, cuiden a sus pastores, ¿no? Que es bueno gastarse para el Señor, pero si uno le puede dar al Señor 30 buenos años, ¿por qué se va a gastar en 15? ¿Verdad? Así que cuiden a sus pastores, oren por ellos, atiéndanles, denle cariñito, ¿verdad? Y que tengan también su momento de reposo y de descanso. La segunda parte de este relato, la primera vimos a Jesús como el maestro con sus discípulos. Pero en esta segunda vemos a Jesús como pastor, como el pastor, en relación a la multitud. Nos dice el verso de más adelante, dice que muchos vieron al Señor ir con sus apóstoles, entonces corrieron y se movieron, ¿no? Y cuando Jesús llega con sus apóstoles al otro lugar, a la otra orilla, se encuentra con que hay una gran multitud. Dice el verso 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. La compasión no es lo mismo que lástima. Usted puede darle lástima a muchas cosas y ve a una persona necesitada y dice: bendito, bendito, bendito. Y se queda en el dito. Bien, pero cuando hay compasión, la compasión mueve a la acción. La compasión es sentir el dolor del otro, la necesidad del otro, sentir que lo que le está pasando a esa persona y hacerlo eso mío, sentir que las entrañas se me mueven por dentro. Bien, por eso la compasión no me deja con los brazos cruzados, la compasión me mueve a la acción. Aquella multitud, mire, en tiempos de Cristo habían varios grupos religiosos judíos. Estaban los saduceos, dominaban la actividad en el templo. Estaban los fariseos, dominaban la actividad en la sinagoga. Estaban los celotes, el grupo ultranacionalista. Estaban los esenios, se habían ido para el desierto y habían construido comunidades allá en el desierto, prácticamente tipo monástico. Pero a pesar de todos esos grupos religiosos, la gente de ese tiempo, el pueblo judío de ese tiempo, estaban todavía hambrientos y sedientos espiritualmente. No estaban siendo pastoreados. El Señor los ve y el Señor se da cuenta que son como ovejas sin pastor.
La religiosidad judía de su tiempo no podía satisfacerle. Hay un cántico. A mí me gusta cantar. Yo prefiero que cante mi esposa, canta más bonito. Yo prefiero predicar, pero verdad, ella no está con nosotros, así que ni remedio. Pero hay un cántico que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él. Aleluya, qué bueno que ustedes lo sabían. Gloria a Dios. Así que el Señor ve a esta multitud, la ve como oveja sin pastor, tiene compasión de ellos y hace 3 cosas por esa multitud. La primera, les ministra la palabra. Dice ahí el Evangelio de Marcos que comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra de Dios consuela al triste. La palabra de Dios fortalece al débil. La palabra de Dios ilumina al que está confundido. La palabra de Dios es como pan para el hambriento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es agua para el sediento. Juan capítulo 3, la mujer samaritana, recuerda: mira, mujer, el que beba de esta agua, del agua de este pozo, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor, en su compasión, comienza a ministrarle la palabra a esta multitud. Pero Mateo, en el relato de Mateo de esta misma experiencia, Mateo dice algo que no dice Marcos. Y dice que Jesús comenzó a sanar a los que tenían enfermedades. Así que la compasión del Señor le lleva no solamente a enseñar la palabra, a ministrar la palabra, sino que también lo mueve a sanar a todos aquellos que estaban enfermos en medio de aquella multitud. Y la tercera acción que Jesús hace a favor de aquella multitud fue que alimentarlos, multiplicar los panes y los peces. El tiempo está corriendo, la hora está corriendo, los apóstoles están preocupados, se acercan a donde el Señor y le dicen: mira, Señor, mira la hora que es ya. Despídelos, se está haciendo tarde, despídelos, que vayan por ahí por los colmaditos y las tienditas y compren algo de comer en el camino. Pero el Señor los confronta, ¿verdad? Ellos pensaban: nos lavamos las manos, tú sabes, aquí acumulamos puntos porque vamos a demostrar que tenemos preocupación por esta gente, ¿no? Y el Señor le dice: no se tienen que ir, denle ustedes de comer. ¿Qué es? En la nueva versión internacional dice por aquí, déjeme ver, ok, Señor, pero tú quieres que invirtamos, que gastemos el salario de casi todo un año en alimentar a esta gente. Wow, cuando contamos solamente con nuestros recursos son limitados, ok, pero cuando algo forma parte de la voluntad de Dios, cuando algo forma parte del propósito de Dios, cuando algo forma parte del plan de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestra vida como congregación, como iglesia, eso no es problema, porque el Señor tiene todos los recursos disponibles. Los tuyos y los míos son limitados, pero el Señor no tiene la limitación que tú y yo tenemos. Así que con los recursos del Señor sí se puede. ¿Cuántos creen que se puede con los recursos del Señor? Siempre que sea la voluntad de Dios, siempre que sean los planes de Dios, siempre que sean los propósitos de Dios, contamos con los recursos de nuestro Señor.
Este relato resulta problemático para algunas personas. Especialmente hay personas que todavía, ¿verdad?, cuando van a la Escritura, cuando van a la Biblia, tienen problemas con los milagros del Señor. Tengo un amigo, es profesor en un seminario, aunque ya yo creo que se jubiló por la edad, y él interpretaba que en este relato no ocurrió tanto, realmente no ocurrió una multiplicación de panes y peces. Que realmente lo que había ocurrido era que la gente tenía su loncherita y que se habían escondido, ¿no? Pues miraban para el lado y dijeron, tanta gente, y yo aquí, esto es mío, yo no lo voy a dar, esto no da para todo el mundo, ¿verdad? Y que Jesús, según interpretaba ese profesor, lo que hizo fue que tocó los corazones de la gente. Empezó con el desprendimiento de aquel niño que lleva los 5 panes y los 2 peces, que el niño solamente es mencionado en el Evangelio de Juan. Es un dato que Juan da, que no dan Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Y que entonces tocó el corazón de todo el mundo y todo el mundo empezó, toma lo mío, toma la loncherita mía, toma esto, toma allá. Y que entonces repartió y todo el mundo feliz y contento. Pero yo creo que sí hubo una multiplicación de los panes y los peces. Yo creo que sí el Señor tocó los corazones, que los corazones endurecidos, egoístas, sí fueron tocados por el Señor. Pero creo definitivamente que hubo un milagro de multiplicación. Mire, como diríamos en una clase de teología, la evidencia interna del texto bíblico, empezando porque es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Algo tiene que haber ocurrido allí de forma tan especial que los 4 dijeron, esto no lo podemos dejar fuera, esto lo tenemos que contar, esto lo tenemos que testificar. En el mismo evangelio de Marcos, capítulo 8, en los versos del 14 a 21, se nos dice que más adelante, posteriormente, Jesús está con los discípulos y van otra vez en la yolita. Y entonces el Señor les dice, muchachos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces ellos no entendieron qué era lo que el Señor les quería decir. Y uno dijo, eso lo dice porque se nos olvidó traer pan con nosotros. Entonces el Señor le dice, en palabras mías, parafraseando el texto, qué cabeciduros son ustedes. ¿Es que acaso no entienden? ¿No se acuerdan de cuando ocurrió esto? Y alude al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos panes teníamos? ¿Cuántos peces había? ¿Y cuántas personas comieron? Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo, no les estaba regañando porque se les había olvidado traer pan, sino que les estaba diciendo, ojo, cuidado con la doctrina de los fariseos, cuidado con la actitud hipócrita de los fariseos. ¿Okay? Así que el Señor está interpretándole a los discípulos, le está recordando esa experiencia de este relato que nosotros hemos leído en la mañana de hoy. Así que el Señor, si el Señor dice que allí Él multiplicó los panes y los peces, yo prefiero creerle a Jesucristo y no a mi profesor amigo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Prefiero creerle al Señor. Si Él dijo que lo hizo en el nombre de nuestro Señor. También me tropiezo con Juan capítulo 6. En Juan, en el relato de Juan, después que ocurre esta multiplicación de los panes y los peces, se nos dice en Juan capítulo 6 que muchos dijeron, indudablemente este es el profeta que habría de venir. Y dice el verso siguiente, que pensaron en buscar a Jesús y agarrarlo para proclamarlo rey. Jesús, 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 ¿no? Y hacerlo rey. Y dice Juan que entendiendo el Señor que querían hacer eso, se fue. Desapareció de allí.
¿Ok? Se fue con sus discípulos. Al otro día, la gente no ve a Jesús y unos fueron incluso a buscarlo y lo encuentran en el otro sitio, en el otro lado, ¿no? Y dice la Escritura que el Señor los confronta, ¿no? Los confronta y les dice, mire, ustedes me están buscando porque comieron y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Bien. Y entonces les dice algo que le fundió las neuronas del cerebro a aquel grupo de personas. Les dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá sed jamás. Solo Cristo satisface. Solo Cristo satisface, solo Dios satisface al ser humano, solo Él satisface. Hay un cántico, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios satisface, solo Jesucristo satisface. San Agustín decía, Señor, tú nos has hecho para ti y nuestra alma no haya reposo hasta que lo encuentre en ti. ¿Amén? Solo el Señor satisface. Concluyo con eso, con esto. Jesús está aquí. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero sabemos que Él dijo, donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así que el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros en estos momentos. Nos ve como congregación, pero también te ve a ti y me ve a mí y nos ve a cada uno de nosotros personalmente, individualmente. Nos ve como congregación, nos ve como comunidad de fe, pero nos ve como individuos. Había una hermana anciana, ya partió con el Señor, era ministro también, Aide Castro de Calo. Era hermana de don Félix Castro, el fundador de la primera iglesia bautista de Carolina en Puerto Rico, una iglesia que tiene como 1000 miembros, radioemisora, librería cristiana, colegio, ministerios de misericordia y de compasión para alcanzar a la comunidad. Y doña Aide Castro de Calo decía, que Dios bendiga a todos y a cada cual individualmente. Pues el Señor nos ve como congregación, pero te ve a ti, y te conoce por nombre. Me ve a mí también sentado ahí, me conoce por nombre. Y Él ve nuestra necesidad personal, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras crisis, nuestros revoluces. Todo lo ve el Señor y lo conoce. Ve nuestro cansancio, nuestra sed, nuestra hambre. Ve nuestra necesidad emocional y espiritual. Lo ve todo. Pero lo bueno es que Él tiene el poder, tiene la gracia, tiene el amor, tiene la compasión para obrar un milagro a favor tuyo y un milagro a favor mío. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues abrirle la puerta de nuestro corazón de par en par, ¿verdad? Decirle, sí, Señor, entra, Señor Jesús. No todo el mundo le abre la puerta de su corazón al Señor. Hay un poema de Lope de Vega, y lo tengo aquí, cortito. Lope de Vega, yo espero que después de haber escrito este poema haya cambiado y le haya abierto la puerta de su corazón al Señor. Pero Lope de Vega escribió este poema que dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscura? Oh, cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí.
Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Dios quiera y le haya dicho que sí al Señor, ¿verdad? Que haya respondido afirmativamente. Dice la palabra del Señor: si oyéremos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Yo le voy a pedir al pastor que él pase por aquí. Quiero que finalizar, pero quiero dejar en manos del pastor que él haga lo que entienda bien hacer en estos momentos de parte del Señor. Así que, pastor, por favor. Amén. Con todos ojos cerrados, la cabeza inclinada, hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y vemos que Jesús está presto no solo a hacer milagros, sino a traer salvación. Él vino a morir por los pecadores en expiación para justificarnos, pagar en nuestro lugar. Y si Dios ha hablado a tu vida en esta mañana y tú entiendes que tú tienes que recibir a Jesús, Él que está a la puerta y te está llamando, quiere que tú seas su hijo, su hija. Si tú no le has rendido el control de tu vida al Señor, el Señor te está llamando en este día que pases a ser un hijo, una hija de Él. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, puedes levantar tu mano en este día. Si Dios ha hablado a tu vida con este mensaje de cómo Jesús multiplicó los panes, los peces, ese amor, esa compasión que tenía Jesús por las personas, sí, Jesús también personalmente te ama. Y el amor de Dios se extendió hacia ti a través de ese sacrificio de Jesucristo que vino a traerte vida y la salvación. Si hoy tú quieres recibir el perdón de los pecados, puedes levantar tu mano ahí donde estás. ¿Alguna persona hoy que Dios le ha hablado a través de este mensaje y ha entendido ese amor de Dios, el amor de Jesucristo que se entregó para darnos vida eterna y vida en abundancia también en este mundo? Si Dios ha hablado a tu vida, puedes levantar tu mano. Como vimos, como escuchamos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Alguna persona aquí que no sea cristiana? Vamos entonces a orar dando gracias a Dios, pidiéndole al Señor que si Él tiene que obrar milagrosamente en alguna vida, y le voy a pedir al pastor Fernando que ore en esta dirección. Ahora tengo una oración. Si Dios tiene que obrar un milagro en alguna vida, alguna situación, alguna problemática familiar, que podamos tener fe y confiar en el Señor, que Él puede obrar. Amén. Si ahí donde usted se encuentra, usted desea ponerse en pie, puede hacerlo en confianza. Si hay alguna situación, alguna crisis, algún problema, algo en el que usted necesita un milagro de parte del Señor, crea que el Cristo que resucitó a Lázaro, el Cristo que hizo la multiplicación de los panes y los peces, está aquí en medio de nosotros y que Él tiene el poder para obrar a favor de usted. Oramos. Señor bueno, Dios fiel, te adoramos, te alabamos, te damos gracias, Señor, por la presencia de Jesucristo en medio nuestro. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias, Padre amado. Mira a los hermanos, Señor, hermanas que se han puesto en pie. Tú les conoces por nombre, Señor amado, y tú conoces sus situaciones y sus circunstancias. Pedimos que en el nombre de Jesucristo tu mano de gracia se extienda y toque la vida de cada uno de ellos. Señor, y que tú digas sobre ellos y sobre todos nosotros que estamos aquí una palabra de gracia y de misericordia. Tú digas, Señor, una palabra de sanidad para el que está enfermo. Que tú digas una palabra de
fortaleza para el que se siente cansado, agotado, débil. Que tú digas, Señor, una palabra de iluminación, Señor, de claridad de pensamiento para el que se siente confundido, Señor, y que tú le des sabiduría para que pueda discernir y tomar la decisión correcta, Padre amado. Obra tú, Señor, allí donde hay necesidad o escasez, que tú hagas provisión, Señor, y que aprendamos, Padre amado, a ayudarnos unos a otros y compartir unos con otros. Señor, obra tú y suple tú en la vida de mis hermanos y hermanas, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te damos gloria, honra y alabanza, porque tú te la mereces. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.